Bienvenidos al lado oscuro. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un lunes más aquí al lado oscuro, mi canal de YouTube, un canal donde hablamos de libros. ¿Y de qué libros vengo a hablaros hoy? Pues aprovechando que hoy es 8 de marzo, 8M, el Día de la Mujer, vengo a hablar de libros y a recomendar lecturas que yo he hecho en algún momento y que me han gustado mucho, aprovechando, bueno, pues que también hay que leer autoras, sobre todo para reivindicar el papel de la mujer en este sector, porque como ya sabéis muchos de vosotros y de vosotras, hay una frase muy famosa de Virginia Woolf que dice algo así como que un anónimo o casi todos los anónimos siempre han sido mujer, ¿no? Por la dificultad que han tenido siempre las mujeres de ocupar los espacios que estaban previstos para los hombres, así como la escritura y otros muchos. Por eso, y desde aquí, he decidido hacer el vídeo de esta semana hablando de esto porque tenía intención de recomendaros lecturas que fueran de temática feminista, pero es que no he leído nada nuevo sobre el tema y así alguna cosilla que me pudiera encajar para hacer un libro de esta temática, pues la verdad es que se quedaba corto como para desarrollar un vídeo entero, así que por eso vamos a hablar de escritoras. Y no me quiero entretener mucho porque tengo varias recomendaciones, así que no quiero que el vídeo se haga muy largo. Y bueno, así que sin entretenerme mucho más, comenzamos leyendo autoras. La primera novela que os quiero hablar ha sido una relectura reciente, ya os he hablado de ella la semana pasada, y es Lecciones de Químicas de Bonnie Garmus, que es una lectura, de hecho fue la mejor lectura que tuve en 2023, y aquí nos encontramos a Elizabeth Zott, que es la protagonista y nos va a enseñar cuál era el papel de la mujer en los años 50-60 del siglo XX en Estados Unidos, así como su papel en el mundo de la ciencia, que, bueno, pues como ya sabréis, estaba destinado a los hombres, como bien decía antes, ¿no? Que cualquier espacio era para los hombres y a una mujer le costaba mucho llegar a él, ¿no? Pero aquí se explica muy bien, está muy bien escrito, capítulos cortos, se lee de maravilla. Y ha sido la lectura que hemos hecho en primero de bachillerato en esta segunda evaluación, así que si todavía no conocéis este libro, pues desde aquí os lo recomiendo. Otra novela que os vengo a recomendar, que leí hace bastante y próximamente haré su relectura, va a ser Una educación de Tara Westover, porque será la lectura que hagamos en bachillerato para la tercera evaluación. ¿Por qué les voy a mandar esto a los chicos y por qué lo destaco hoy? Bueno, pues porque es una novela, es autobiográfica, esto es la historia de la propia Tara, y al final lo que pone de manifiesto es la importancia, ¿no?, de recibir una buena educación, tanto formal como no formal, y lo importante que es el entorno donde nosotros nos desarrollamos, donde crecemos y donde precisamente nos educan, ¿no? Es una novela maravillosa, se lee fenomenal y bueno, ya os contaré un poco más de ella cuando realmente haya hecho ya la relectura, que será en breve. Siguiendo con la educación, os recomiendo que leáis La educación física de Rosario Villajos. Es un libro que me leí hace ya tiempo y me gustaría releer. Y me gustaría volver a encontrarme con esa Catalina de 15 años que vive en los años 90 en una ciudad indeterminada de España, pero que podría ser cualquiera. Y vamos a ver todo lo que tiene que ver ver y sufrir bueno, pues el entorno de esta adolescente, ¿no?, en esa época tan marcada de la sociedad española, con dos sucesos que tienen que ver cuando nosotros estamos hablando sobre violencia de la mujer, ¿no?, o sobre la mujer, como fue la desaparición de Anabel Segura y el caso de las niñas de Alcácer. No las cita como tal, pero bueno, se ven claramente que son esos, y sobre todo cómo se pone el foco en la víctima, ¿no?, que al final es a la que se les acusa de, bueno, pues de ser las responsables de las cosas que pasan, ¿no? Y entonces Catalina, desde su ignorancia y su inocencia, precisamente por la edad que tiene y por el momento social que se vive en España, empieza a replantearse que las cosas pues a lo mejor no tendrían que ser así, ¿no?, y tendrían que ser de otra manera, porque empieza a ver esas diferencias que precisamente ella vive desde un inicio en su casa, que hacen sus padres con respecto a ella y a su hermano. Así que bueno, es una lectura muy entretenida, que está muy bien y bueno, pues salen a relucir bastantes cosas y bueno, pues es digna de leer. Ahora me gustaría viajar en el tiempo mucho más atrás, nos vamos a la Edad Media para recomendaros Hamnet de Maggie O'Farrell. De las tres novelas que he leído de la autora, esta es la que más me ha gustado sin duda.
Y es que la recomiendo aprovechando la temática del 8M para reivindicar la figura de Anne Hathaway, que fue la mujer de William Shakespeare, pero lo que vamos a encontrarnos en este personaje, que es muy completo, es todos esos papeles o todas esas vertientes que abarca una mujer, como madre, como esposa, como hija, como vecina, como nuera, etcétera. Y la verdad es que está, a mi juicio, muy bien escrito. La historia es muy interesante porque se conocen pocas cosas y con pocos datos la autora ha sido capaz de crear una ficción bastante creíble y entretenida. Así que si no habéis leído Hamlet todavía, no sé a qué estáis esperando. Seguimos con una de mis autoras favoritas, que es Almudena Grandes, y su Malena es un nombre de tango, porque, bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia con Almudena Grandes, si es la Almudena Grandes de los episodios y la Almudena Grandes de otras novelas, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene de peculiar? Pues que a mí es una escritora que me gusta muchísimo y lo del tema de los episodios es una cosa fascinante. Si no los habéis leído desde aquí os los recomiendo porque, bueno, pues son historias que es que hay que leerse, punto. No, no hay que decir nada más acerca de ellas. Pero ¿por qué vengo hoy con Malena? Bueno, pues porque de las novelas que ella tiene que no forman parte de los episodios es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a encontrar la historia precisamente de Malena y toda esa evolución como niña, como adolescente, como mujer joven y luego como mujer ya un poco más madura. Porque, tiene una vida bastante interesante, dicen que es la novela de ella más autobiográfica y la verdad es que está muy bien ver el recorrido, esa evolución de niña a mujer, sobre todo en los años 80 y 90 de nuestra sociedad española y ver las diferencias, bueno, pues que había, que todavía eran mucho más acusadas con respecto a los hombres y cómo en este caso Malena tiene que ir sorteándolas para poder desarrollarse y poder vivir más o menos un poco a su manera. Así que cualquier novela de Almudena Grandes siempre es una muy buena opción porque es una escritora que a mí me encanta por la forma que tiene de escribir y de expresar y de contar historias, pero Malena es muy especial también. Seguimos en Inglaterra, pero ya nos volvemos al siglo XXI y hace tiempo que me leí Cómo ser mujer de Caitlin Moran y hoy os vengo a recomendar Más que una mujer, que es la segunda parte de esta biología. ¿Y por qué os la recomiendo? Bueno, a mí Más que una mujer me gustó mucho y nos habla desde el punto de vista de la autora. Es una especie de ensayo donde ella cuenta sus vivencias, cómo es ese despertar, ¿no?, de chica a mujer y, bueno, cuando va viendo pues la desigualdad que hay entre los dos sexos y, bueno, pues las diferentes dificultades que tenemos que afrontar nosotros por el hecho de ser mujer. Pero he elegido esta segunda parte porque aquí vuelve Caitlin un poco hablando más de lo mismo, pero ya desde lo que es la madurez, ya desde, bueno, pues ya ella ya es madre, está casada, tiene una relación estable y ve las cosas con otra perspectiva. Pero no quita que aunque tenga esa madurez que ha ido consiguiendo con los años, pues que no siga enfrentándose a diferentes problemas que tienen que ver con el hecho de ser mujer, porque los tiene precisamente por ser mujer y no son problemas que, por ejemplo, comparte con su marido, porque su marido obviamente es hombre, ¿no? Entonces está muy bien leerse las dos, primero la de Cómo ser mujer y esta la segunda porque se va viendo la evolución y la transformación de la propia Caitlin, bueno, pues con ese recorrido de los años, con ese proceso de maduración y envejecimiento que sufrimos todas y no, o sea, aunque vemos la esencia de Caitlin, no tiene nada que ver cuando es adolescente o adulto joven a cuando ya es madre, que le pilla muchísimo más mayor. Así que desde aquí os recomiendo la biología y no dudéis en leerla. Siguiendo con el papel de madre, os recomiendo encarecidamente leer Nuestras Madres de Gemma Ruiz Palá. Lo leí en mayo del 24 y me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el papel de la mujer precisamente, por un lado como madre y por otro como hija, y cómo las madres, que son una generación mayor que nosotras, han tenido que luchar por los derechos o por las situaciones que ahora de las que podemos disfrutar y ellas no pudieron en su momento. Es una novela que tiene diferentes capítulos y en cada uno de los capítulos la protagonista es una mujer diferente y lo que nos vamos dando cuenta según vamos avanzando es cómo se vertebra toda la historia,
con todas sus protagonistas, porque ningún personaje es más importante que otro, porque son todas en una obra coral las que nos cuentan las diferentes situaciones del pasado y del presente y cómo hay que seguir luchando para dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones de mujeres. Y hablando de dificultades, porque al final es a lo que nos presentamos o a lo que nos tenemos que atener las mujeres por el hecho de ser mujer, también quería recomendar La mala costumbre de Alana S. Portero, que lo leí este mes de agosto y me gustó muchísimo, porque si ya como mujer blanca se tienen muchas dificultades, si encima añadimos otras condiciones como ser negra o pertenecer, por ejemplo, al colectivo, esas dificultades todavía aumentan mucho más, ¿no? Y sobre todo lo que pone de manifiesto aquí es la necesidad de modelos de mujeres que si no se han tenido es precisamente por lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Que los espacios eran para que los hombres los habitasen y nosotras no teníamos la facilidad de poder hacernos con ellos, ¿no? Y de poder habitarlos porque siempre han sido ellos los que han tenido preferencia. Entonces es muy importante que nosotras colonicemos esos espacios que también nos pertenecen y poder construir modelos que sirvan para las diferentes o las siguientes generaciones que están por venir y que bueno, pues tengan eso, un modelo donde poder verse reflejadas. Porque bueno, pues siempre cuando alguien ha pasado por tus mismos problemas o tu misma situación, siempre es más fácil poder sobrellevarlos, pero cuando no tenemos modelos, pues todo lo que nos está pasando en ese momento todavía se hace aún más grande. Así que por favor, leed La mala costumbre. Otros libros que bueno, son ensayo o crónica que me gustaría releer en algún momento porque cuando leí me gustaron mucho son los dos libros de Consuelo García del Cid, que es una autora española y que escribió estos dos libros, como os digo, y todo ello tiene que ver con los reformatorios que se construyeron al final de la dictadura y que siguieron durante los años de transición y democracia, donde se llevaban a las mujeres internas en contra de su voluntad muchas veces porque eran denunciadas por algún familiar, incluso su madre, su padre o algún vecino, por no seguir o no tener las conductas que entonces se creían adecuadas para lo que era la figura de la mujer. Entonces entraban en estos centros pensando que eran centros educativos y lo que eran absolutos reformatorios y bueno, se encuentran en los dos libros se encuentran auténticas barbaridades que les hacían. A nivel de ficción, de novela, hay una trama en Las tres bodas de Manolita de Almudena Grandes que hace referencia a estos reformatorios y bueno, esto al final tristemente es historia de nuestro país, así que también os animo a leer estas dos lecturas. Y ya por último, vengo a recomendaros sobre todo lo que para mí es el gran personaje, uno de los grandes personajes femeninos en la literatura, escritos por una mujer, y es Dime quién soy, con Amelia Garayoa como protagonista, que es un libro que, bueno, es una novela de mis favoritas que a mí me fascinó cuando la leí hace años en un verano, de estas que te atrapa y no puedes dejar de leer, pero bueno, como veis es considerablemente tocha, son 1100 páginas más o menos, pero es una historia, bueno, que al principio no sabes muy bien dónde te estás metiendo, parece otra historia más, otra historia insulsa, pero poco a poco va cogiendo forma tanto la historia, la trama, como la propia protagonista. Vi también la serie en Movistar en su momento y no me gustó nada porque considero que no está bien adaptada, porque ya no porque a nivel audiovisual se toman una serie de licencias, sino porque hacen unos saltos temporales que una persona que no se ha leído la novela es incapaz de seguirla y no entiende las cosas que pasan, ¿no? Pero la novela es maravillosa. Se la he recomendado a una compañera este año, la está leyendo y le está gustando mucho. Así que desde aquí también os la recomiendo a vosotros y a vosotras que si no habéis leído Dime quién soy de Julia Navarro, pues que aprovechéis para leerla. Eso sí, buscad un momento donde tengáis tiempo porque ya os digo que es bastante contundente. Pero es de esas historias que te pones a leer y que te va a enganchar. Y de hecho creo que de todas las novelas que he leído de la autora, porque ya dejé de leerla en un momento determinado porque para mí llegó como a la cumbre con esta novela y luego ha ido decayendo y ya le he perdido la pista. Pero Dime quién soy, vamos, es que no os va a defraudar.
Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones que os quería hacer, porque bueno, podría seguir y seguir y seguir, pero ahora de lo que os quiero hablar es de libros escritos por autoras que me quiero leer más o menos próximamente. El primero de ellos lo he empezado esta mañana, me he leído nada más que un capítulo, que es la biografía de Mary Wollstonecraft, que bueno, fue una activista, como dice aquí, la primera escritora feminista que se atrevió a reivindicar el valor de las mujeres, y ya os hablaré de ella, supongo que en el resumen de las lecturas, porque bueno, son 170 o 180 páginas y se leen muy bien las biografías que me he leído de esta colección, que ya hablaré de ella en un vídeo más concreto, pero estoy esperando a llegar al Ecuador. Son 60 libros y este es el número 28, los voy leyendo por orden de compra y, y ya os hablaré de ella en el resumen de primeros de abril, pero bueno, tiene buena pinta y hoy, un 8 de marzo, pues me parece una lectura de lo más adecuada. A otra autora que quiero seguir leyendo, que ya lo he dicho por aquí varias veces, es a Fernanda Melchor. Me compré Paradise en Amapolas y quiero leerlo, si no es este mes, pues que no pase de abril, porque me leí Temporada, que desde aquí os la recomiendo encarecidamente, Temporada de huracanes, porque además es muy interesante cómo ella posiciona y describe el papel de la mujer en la sociedad mexicana, que tampoco dista mucho de otras sociedades, ¿no? Porque al final es el punto, la diana de violencia contra ella, y bueno, escribe de una manera absolutamente maravillosa. Así que próximamente me veréis por aquí comentando Paradise. Otro libro que me gustaría leer, que tengo desde hace mucho y que todavía no he leído, es Vulva de Mizu Sanyal, creo que se pronuncia así, pero tampoco lo sé. Lo tengo, como os digo, desde hace bastante tiempo en mis estanterías, pero todavía no le ha llegado el turno y me gustaría que fuera pronto, porque es que siempre que lo veo es como, jolín, lo quiero leer, pero al final se van colando otras lecturas y creo que me va a gustar y que me va a resultar interesante. ¿De qué va? Sinceramente no lo sé, me lo compré en este afán mío, ¿no? De ir a comprar y comprar por encima de mis posibilidades hace ya mucho tiempo, porque lo vi destacado por Instagram, pero no sabía de qué deciros. El subtítulo dice La revelación del sexo invisible, así que bueno, pues me imagino que será un poco de lo mismo y ya pues cuando lo lea os contaré. Y ya por último me gustaría retomar Mi vida en la carretera de Gloria Steinem, que hablan de este libro muy bien, siempre como uno de los referentes feministas, y yo lo empecé a leer hace ya bastante y me quedé en la página 142-143 porque es que me estaba pareciendo insufrible. No sé si es que esta lectura conmigo no va o que en el momento en el que yo me puse a leerlo no era mi momento. Entonces me gustaría probar ahora, ya que ha pasado bastante tiempo y de hecho lo que se supone que llevo leído no me acuerdo muy bien de qué va, y bueno, pues reiniciar la lectura a ver si esta vez tuviera más suerte, que yo espero que sí, pero ya os iré contando. Y bueno, pues en este apartado también podría seguir hablando de lecturas que quiero hacer, de obras de escritoras a las que quiero leer, sin lugar a duda, pero también me interesaría si vosotros o vosotras me recomendáis alguna historia, algún libro, alguna novela, algún ensayo que haya sido por alguna escritora que os haya entusiasmado tanto, y bueno, pues eso, que me lo recomendéis para tenerlo en cuenta y poder incluirlo en mis próximas lecturas. Y hasta aquí pues el vídeo de hoy. Creo que he hablado de una variedad de libros que, bueno, pues que como somos mucha variedad también de lectores y de lectoras, pues que cada uno encuentre su recomendación apropiada y que siga leyendo autoras, que también tenemos que reivindicar, como decía al principio del vídeo, este papel en todos los ámbitos, en todos los espacios, y bueno, seguir conquistándolos, porque todavía no podemos dar las cosas por hecho, porque hay que seguir avanzando, que aunque se haya avanzado tenemos que seguir en ello. Y bueno, pues la lectura y leer autoras siempre pues es bien, así que espero que desde aquí os animéis a leer alguna de las recomendaciones que os he dado, y bueno, pues insisto en que espero las vuestras. Así que por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, y sin más nos vemos ya la semana que viene. Hasta entonces, leed mucho.